Un, dos, tres, ¡ah! Bienvenidos todos aquí a Bibliotequeando. Hoy estamos reunidos con la profesora Raquel Siche de Colegio Daniel Oile y las señoritas Naomi Ponce de José Carlos Mariátegui del Porvenir, Caro León de Hermanos Blanco y Angie Villacorta también de José Carlos Mariátegui del Porvenir. Bien, hoy día vamos a hablar sobre el Día Internacional de la Lucha contra la Pobreza. Actividad que sabemos que en países en vía de desarrollo como el nuestro es un tema preocupante, ya que varios de nuestros conciudadanas y conciudadanos tienen una vida paupérrima en relación al desarrollo de sus potencialidades y requerimientos básicos. Esto nos hace ver de qué manera nuestras políticas, nuestras acciones como sociedad pueden coadyuvar al desarrollo de que todas las personas lleguemos a alcanzar un nivel de vida confortable y que nos permita desarrollarnos en todas nuestras capacidades. Vamos a dar pase a las señoritas para que ellas nos comenten sobre cómo piensan que es importante abordar este tema de la lucha contra la pobreza. Invitamos a Naomi y a Carol que puedan tomar la palabra. Bueno, mi opinión es que es importante, ya que esto de la pobreza y esa, ¿cómo explico? Las personas siguen viviendo en estas condiciones de pobreza extrema en nuestro país y todas las personas necesitamos satisfacer nuestras necesidades básicas, tales como la salud, la educación, el acceso al agua, el saneamiento. Y a veces por temas de la pobreza es que esas condiciones o esas necesidades básicas no las podemos tener al alcance. Más la salud y la educación y el acceso del agua, que son las principales, por mencionar algunas. Bueno, en mi opinión es importante acabar con la pobreza porque como dijo mi compañera Naomi, para satisfacer nuestras necesidades básicas. Y aparte, debemos tomar debemos acabar con ello, ya que la pobreza para las personas trae a la discriminación y exclusión por parte de nosotros hacia ellos, por falta de recursos económicos. Por eso debemos tomar en cuenta lo que estamos viviendo y poder acabar con la pobreza para tener un futuro mejor donde vivir, donde puedan vivir ellos. Muchas gracias, Carol, por tus palabras de reflexión. Profesora Raquel, algunas palabras para concretar la idea que las jóvenes han dado. Bueno, buenas tardes. Yo creo que es un tema muy interesante y que debemos de una u otra manera aportar, ¿no? Hay diferentes maneras de cómo poder combatirla y bueno, ¿quién no la vive, no? ¿Quién no la vive? Hay algunos que tienen una pobreza extrema, ¿no? Que a veces de repente para nosotros es un poco que no lo vivimos de repente, ¿no? Pero si de repente salimos a otros lugares, tal vez más alejados, ¿no? Podemos ver por las noticias que hay pobreza extrema, ¿no? Y de repente, de una u otra manera, poder apoyar. Eso quería compartir. Muchas gracias, profesora Raquel. Es importante entonces rescatar de aquí las ideas que tenemos, que es combatir la pobreza extrema, ¿no? En el apoyo, en la medida que nosotros podamos, como ciudadanos, aportar, ¿no? En especial quienes están más abocados en la lucha de estos son los propios estados de cada país.
¿no? Tanto desarrollados como en vía de desarrollo. Uno de los problemas, ¿no? Son los saneamientos, la salud, ¿verdad? El trabajo que se le pueda otorgar a las personas. Hay muchas causas en realidad que acarrean a esta situación por la cual estamos pasando, como dijo bien la profesora Raquel, de alguna u otra manera todos pasamos por alguna de estas carencias. En lo personal creo que uno de los puntos que predominan para que la pobreza se genere en la sociedad es el centralismo. Eh, no solamente desde el punto económico, sino también desde actividades que no nos dejan desarrollarnos. Muchas de las personas, incluso en países desarrollados como España, que trabajan en el campo, dejan de trabajar el campo para ir a la ciudad. Y esto entonces acarrea situaciones de falta de alimentos, ¿no? O de materias primas para algunas actividades de la industria. Entonces, esto es un problema que tenemos que tomar en cuenta a desarrollar. Las personas que viven en el campo, entonces, que están más alejadas, comienzan a tener carencias, ¿no? La falta de completar sus necesidades básicas, ¿no? Y, y la manera en cómo los sistemas gubernamentales tienen que manejarse. Uno de los que tenemos, con los que más tenemos conflictos nosotros, por lo menos aquí, es el sistema de salud. Cada vez se ha vuelto más precario. Con la pandemia se ha demostrado lo precario que está este sistema y que no se logra dar abasto a pesar de muchas formas de abordar la pandemia, en especial con la vacunación, que en verdad sí ha sido un éxito, a pesar de todos los conflictos que se han generado, no nos deja forma de no ver, ¿no?, cómo el problema sigue latente en el sistema de salud. Ahora, las otras carencias de salud que tenemos la población han sido desatendidas, ¿no?, por tomar en cuenta la pandemia, y entonces muchas personas están sufriendo de esas consecuencias. Muchas personas están falleciendo por falta de atención a raíz de que no pueden ir a los hospitales porque los hospitales no se dan abasto porque están con la pandemia, ¿no? Ese es uno de los puntos tantos que los cuales tenemos, ¿no? Las atenciones ahora que son virtuales muchas veces no tienen el mismo alcance para los diagnósticos o los traspapeleos que se puedan generar en ello para poder recoger las medicinas que nos pueden recetar. Si ya en lo presencial era un sistema caótico, ahora con lo virtual se ha convertido en algo crónico. ¿Qué otros puntos son los que están comprometidos dentro de la sociedad que nos van acarreando hacia este conflicto de la pobreza extrema? Bueno, en mi opinión es el descuido de las autoridades que no van a cada pueblo, tanto lejos como cerca, a ver de cerca la pobreza y vivirla en carne propia. Entonces las autoridades como que no visitan esos pueblos y dejan que se mueran de hambre. Yo creo que es por el descuido de ellos también. Muchas gracias, Naomi. Yo tengo una opinión, ¿me permite? Claro, profesora. Sí, también la falta de sensibilidad o la honradez, porque, bueno, puedo apreciar en algunos lugares, ¿no? Por ejemplo, que es no quiero defender al Estado, o no vayamos desde el Estado, sino desde diferentes puntos. A veces se da la inversión, ¿no? Pero la mala inversión que estos, bueno, lo hacen, ¿no? De los recursos, entonces también existe mucha pobreza. A veces podemos ver en las instituciones, en las mismas empresas, ¿no? Que a veces, como se dice, la viveza, ¿no? A veces pensamos que el aprovechar el momento, que a veces ponen la confianza en tus manos, no sabes invertirlo. Y yo creo que es eso también, no solamente de lo económico, ¿no? Sino desde nuestro
puesto de trabajo también, amigo. Porque si yo, por ejemplo, trabajo 8 horas y de las 8 horas de repente le robo a mis alumnos, ¿no? De repente no estoy atendiendo en la biblioteca. Yo ya estoy robando y estoy también perjudicando porque ese niño, por ejemplo, está perdiendo un momento de poder adquirir de repente conocimientos, ¿no? Hay diferentes maneras de robar. Y yo quería poner mi punto de vista, ¿no? De que sí, a veces nosotros mismos vamos provocando esta pobreza. O los mismos hijos también, ¿no? Por ejemplo, mi papá invierte para mandarme a estudiar, para obtener conocimientos, para superarme, pero de repente del tiempo que yo invierto no está justamente invertido, ¿no? De repente, como se dice, me evadí, no entré a clase, no puse lo máximo de mi esfuerzo. Entonces, todo ese esfuerzo que ha hecho mi padre de repente de invertir, ¿qué estoy haciendo? Y en lugar de seguir un progreso, voy empobreciendo. Gracias. Muchas gracias, profesora, por su reflexión. Qué interesante, ¿no? Tomar en cuenta que este sistema en el que estamos inmerso tiene que salir de la mejor manera cuando nosotros mismos como individuos comenzamos a transformar lo cotidiano, ¿no? Que en este caso son los intereses personales, ¿no? Y qué interesante, ¿no? Que se hable de este término, ¿no? Del robar, ¿no? Cuando nosotros robamos, ¿no? Y no nos referimos netamente a lo económico, sino a muchas situaciones en que nosotros nos aventajamos ante el prójimo, en realidad, ¿no? O sea, nos aventajamos ante el prójimo y entonces caemos en una situación de, de contrariedad, ¿no? Nos aprovechamos de, del otro para nuestro propio interés, ¿no? Un interés egoísta, que ni siquiera es un interés comunitario. Sí, por ejemplo, bueno, a lo que dijo la señorita Raquel, me hizo acordar, como habló de los recursos naturales, me hizo recordar al Cerro de Pasco, que bueno, es una ciudad bañada por el material más deseado del mundo, o sea, mejor dicho, el oro puro. Eh, digamos que es considerado un lugar bendito por las empresas extranjeras, o sea, es de nuestro Perú, pero más ganan el dinero las empresas extranjeras. Y muchos gobernantes que pasaron por el sello presidencial lo toman como un orgullo y a veces también roban de allí. Y los trabajadores que son peruanos, que trabajan en las minas de allá del Cerro de Pasco, no les pagan bien. Y no solamente eso, sino que aparte, por el mineral, contaminan tanto sus ovejas, su ganado, eso, sino también a los niños menores de edad que tienen plomo en la sangre y a veces estas personas que habitan allí no tienen economía suficiente, son de baja economía, son de pobreza, lo que afecta es la salud. Entonces, no salvan a sus pequeños niños y creo que eso también tienen que ver las autoridades. Sí, es cierto. La explotación de los recursos naturales, a pesar de que genera riquezas, también es uno de los puntos generadores de pobreza extrema, ¿no? Muchas de las personas que viven alrededor de los centros mineros eh, o que trabajan para los centros mineros viven en extrema pobreza, ¿no? Están prácticamente siendo explotados, ¿no? En una situación digamos, prácticamente esclavista. Y, y, es cierto, ¿no? La generación de la riqueza se concentra solamente en unos cuantos, ¿no? Nosotros tenemos aquí en el país, por las leyes, que a pesar de la generación de riqueza que generan nuestros recursos naturales, ¿no? Como la minería y el petróleo, las regalías o las ganancias que se puede obtener de ello son mínimas, ¿no? Y la idea es que las leyes estén a favor del desarrollo del país y no de las empresas, ¿no?
qué importante es que en esta fecha nos pongamos a ver, ¿no?, cómo es que el desarrollo de la sociedad vea que que su camino, que la guía que la sociedad tenga para desarrollarse, busque el bien común, ¿no?, de todas las personas que habitan un determinado territorio, ¿no? Entonces, son los gobiernos los que están obligados a trabajar esta lucha, pero no solos, porque nosotros como personas, como ciudadanos, también tenemos que poner nuestro granito de arena y como en este caso dijo la profesora Raquel, ¿no?, con la honradez, que es muy importante para que nosotros podamos vivir en armonía, ¿no?, sin aventajarnos, ¿no?, y, y estar siempre buscando el bien común, porque en el bien común vamos a satisfacer todas nuestras verdaderas necesidades. ¿Alguna otra reflexión que tengan las señoritas Naomi, Carol o la misma profesora Raquel? Bueno, a veces por la extrema pobreza es que algunas personas toman la trágica decisión de robar y es también lo que causa mucho la delincuencia. Así es, el sistema mismo en el que vivimos, más allá del hecho de las elecciones que nosotros podamos elegir, ¿no?, de tratar de discernir éticamente, moralmente, ¿no?, qué es lo bueno, qué es lo malo, y hay un punto que también entra en esta regla, ¿no?, que es el mismo sistema, ¿no?, en el que estamos inmersos. Si bien, como dicen los filósofos, en este caso, como dice Sartre, somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros, o sea, nosotros podemos elegir qué hacer, si hacemos el bien o el mal, muchas veces estamos obligados a aceptar determinadas condiciones, ¿no? Entonces, por las carencias, por la falta de trabajo, a la primera opción que logre obtener, acepto el trabajo que se me ofrece, aunque me paguen muy poco, pero es una manera de poder por lo menos cubrir algunos gastos, ¿no? Y eso se convierte y después ya en un círculo vicioso, ¿no? Entonces también no culpemos del todo a las personas que logran hacer, eh, que delinquen, porque lo hacen muchas veces por necesidad. Eso es importante saber determinar, ¿no? ¿Por qué es que lo haces, ¿no? ¿Cuál es la necesidad por la cual te está obligando a hacer esto contra los demás, ¿no? Si tu necesidad es netamente egoísta, entonces realmente te vuelves un criminal de saco y corbata. Pero si tu necesidad es realmente para satisfacer tus requerimientos básicos, ¿no? Comida, alimentación, vivienda, entonces en realidad es que estás en un estado que te obliga ¿no? No basta solamente con decir, mira, yo subo a los vehículos y vendo un caramelo aunque se me caiga la cara de vergüenza porque mejor es hacer esto que delinquir, pero ¿y si nadie te compra? Te pasas toda una mañana y solo te compraron 2, 3 personas, ¿qué haces con esos 2,30 céntimos en toda la mañana? ¿No? Entonces son situaciones que es difícil tratar de ponernos en la piel del otro para entenderlo, ¿no? Pero cuando nos acarrea a nosotros, tal vez llegamos un poco a entender la situación, ¿no? Que no solamente basta con la buena voluntad, sino con que las condiciones que están a nuestro alrededor nos ayuden a que esta voluntad que tenemos sea efectiva, ¿no? Sea efectiva poder colaborar con los demás. En la medida en que nosotros tengamos la posibilidad de obrar bien, vamos a lograr generar una buena armonía alrededor de nosotros para que todos los demás también obren bien. Y en la manera en que nosotros también elijamos bien nuestras acciones, ¿no? Entonces las personas que nos acompañan, las personas que llegan a los puestos gubernamentales, también van a hacer sus cosas
de la mejor manera posible por el bien común y no por los intereses personales. Yo creo que tal vez ese sea el punto clave, ¿no? El trabajar por el bien común y no por los intereses personales, ¿no? Los intereses personales pueden ser el desarrollo profesional que tenga una persona, ¿no? Los anhelos que tenga una persona, pero si estos anhelos, estos desarrollos, el medio para llegarlos es atropellando a los demás, entonces en realidad no es un buen punto de vista el que estamos tomando para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Eso es importante de tomar en cuenta. Bien, ¿alguna reflexión final entonces para en este encuentro de Bibliotequeando en donde estamos hablando sobre el Día Internacional de la Lucha contra la Pobreza? ¿Me permite? Yo creo que todos podemos apoyar, aportar para combatir la pobreza. Como hemos dicho, no solamente económicamente, ¿no? Sino de todos los aspectos, ¿no? Siendo conscientes. E incluso, mira, yo también pienso de que como padres, ¿por qué a veces la delincuencia? Y podemos ver que la delincuencia a veces no es de chicos que de repente son de bajos recursos. A veces, muchas veces son chicos que han sido descuidados, que no han sido bien orientados. Y yo pienso que si lo podemos ver así, también es un robo de tiempo que ha hecho un padre que no ha dedicado a su hijo. Y mira que no nos damos cuenta y con el tiempo hemos destruido esa vida, ¿no? Y a veces ya están en un pozo tan hondo que es tanto la delincuencia, la drogadicción, otras cosas que lo destruyen al joven. Tú, y como padre, ¿qué estoy aportando, no? A mi hijo. De repente lo estoy descuidando. O también puedo ver de que también estoy exagerando. De repente no le he enseñado a mi hijo a valerse por sí mismo, pero sin embargo estoy dando y mal acostumbrando y él no puede desenvolverse o no está preparado para adquirir, ¿no? Para superarse en la vida y está acostumbrado solamente a recibir, a recibir, a recibir. Y yo creo que también es una manera de convertir pobreza, porque yo creo que como padres tenemos que saber educar y incentivar a nuestros hijos al progreso, ¿no? Eso quería compartir. Muchas gracias, profesora Raquel, por sus palabras. Es importante, entonces, nuestro aporte, no solamente económico, material, sino también espiritual, ¿no? Que es lo que nos va a ayudar a salir de la pobreza, ¿no? Pareciera que nos estamos concentrando acá en hablar sobre la lucha de la pobreza económica, ¿no? Pero también qué importante es luchar contra la pobreza espiritual, que es probablemente la principal causa por la cual estamos en la situación en la que estamos ahora. Muchas gracias, profesora, por sus palabras. ¿Algún otro comentario de Carol, de Naomi, de la profesora Juana que acaba de ingresar para finalizar este conversatorio? Sí, bueno, el tema es sumamente interesante, ¿no? Sobre la pobreza. Como usted dice, a veces juzgamos que como la pobreza solamente lo vemos de manera material, pero sobre todo es muy importante resaltar la pobreza espiritual, ¿no? Que podemos tener muchas cosas, podríamos decir, en sentido material, pero espiritualmente somos muy pobres, ¿no? Por ejemplo, las personas que quizás que viven pues una situación de pobreza material pueden tener mucha riqueza espiritual, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, cuando uno visita quizás a un hogar que nosotros lo vemos de una manera pobre, pero cuando uno llega le dan todo lo que ellos tienen. Entonces ellos podrán tener quizás pobreza material, pero son ricos en cuestión de valores, en cuestión de riqueza espiritual, ¿no? Porque otra forma también de pobreza es cuando nosotros sentimos que nuestra seguridad está en lo material, olvidándonos nosotros que somos, olvidándonos que la seguridad debe venir de nosotros, ¿no?
En cuestión también del amor, por ejemplo, cuando depositamos nuestro amor en otra persona y somos nosotros quienes estamos carentes de ese sentimiento valioso, ¿no? Entonces, resumiendo, la pobreza está, pues, es un tema relativo, ¿no? No es carecer tanto de material, sino lo más triste es tener una carencia espiritual. A eso, no sé, quería acotar sobre ello. Muchas gracias, profesora, por su aporte, ¿no? Es importante tomar en cuenta ello, ¿no? Que la lucha contra la pobreza no es solamente material, sino también espiritual, ¿no? La manera en cómo nosotros podemos también invertir nuestro tiempo, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Importa más lo que dejamos en nuestros hijos que lo que dejamos a nuestros hijos, ¿no? Lo que alimentamos en su espíritu es lo importante, porque eso va a formarlos como verdaderos ciudadanos en el futuro. Muchas gracias, profesora Raquel, profesora Juana, por su participación, sus aportes. Muchas gracias a Naomi Ponce y a Caro León por estar aquí con nosotros y también participar con sus opiniones sobre esta fecha tan interesante como es la lucha contra la pobreza, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes, y esto es Bibliotequeando, un espacio para la reflexión, ¿no? Y el desarrollo de criticidad en nuestras jóvenes alumnas de los colegios. Muchas gracias a todos ustedes por participar, por escucharnos, y nos encontramos en otra edición más adelante. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a usted, más bien. Gracias. Buenas tardes.